el policía se rige, a propósito del caso Chano, entre otros por el artículo 13 de la ley 13.482, donde su inciso I dice: recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y o situaciones de estado de necesidad en las que existía peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse, de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad. Claro, es lo que decíamos antes, Paulino, legítima defensa es lo que en este momento tiene la justicia. Una jueza me escribe, mientras tanto, y me dice, muchas gracias, la doctora, que la ley de salud mental supone toda internación como encierro del diferente, entre comillas, pero no como una medida terapéutica. Además, como consecuencia de ella, no se habilitan centros de internación especializados en adicciones o psiquiatría monovalentes. Solo pueden ser un servicio más de los hospitales o clínicas polivalentes. Ahora, con el COVID, me pregunta, ¿imaginás que un hospital, para brindar algún servicio a un paciente con un brote psicótico, costará encontrar? Y sí. Esta ley tiene consecuencias, esto corre por mi cuenta, absolutamente nefastas. Hace 10 años rige, todo el mundo mira para otro lado, hasta que aparece un Chano. Como todo en la Argentina, por espasmo. José Abadi, bienvenido. Qué placer. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Qué gusto. Quiero escucharte. ¿Qué opinas? Bueno, ante todo sepamos que estamos haciendo alusión a una situación dramática que ocurrió, donde se condensan indudablemente enfermedad, las consecuencias de esa enfermedad, violencia, la descompensación de un estado crónico que está muchas veces, digamos así, casi te diría como contenido a través de un tratamiento que por lo general, en el cual generalmente confluye un tratamiento farmacológico con un tratamiento psicoterápico, con una psicoterapia que por otro lado es múltiple, es decir, que tiene distintas áreas. Bueno, ha habido evidentemente una situación en la cual alguien que padece una determinada enfermedad crónica, o por lo menos así estaba diagnosticada, un trastorno psiquiátrico que estaba contenido, generó una determinada descompensación con actos de violencia que pusieron en peligro la vida de la gente que estaba al lado, o la seguridad, por lo menos, según se dice, de quienes lo rodeaban, y eventualmente, además de la propia seguridad, por supuesto, de la propia vida de quien estaba en ese momento protagonizando la descompensación, y de terceros que pudieran acercarse. Eso llevó a este cuadro que en este caso fue de violencia y de intento de agresión con un cuchillo, y lamentablemente se está en este momento el fiscal y la ley están tramitando bien pruebas para entender la pertinencia o no de la reacción del policía, ¿no es así? Claro. Pero creo que acá lo que más nos interesa, o lo que yo puedo brindarte como idea, como psiquiatra y psicoanalista que soy, es que hubo hay un trastorno psiquiátrico que venía procesándose, que tuvo varios acontecimientos a lo largo de los últimos años, y que cuando un desencadenante, que puede ser de diferente índole, puede ser alguna situación en particular traumática, pueden ser estupefacientes, puede ser, si el sujeto es adicto, una problemática ligada a la adicción, descompensa ese equilibrio dinámico muy relativo y siempre relativamente precario, se producen reacciones que tienen que ver con descontrol, con un individuo que ha perdido la capacidad de manejar desde su yo, su conducta, porque el principio de realidad y el criterio de realidad parecen distorsionados, y eso enfrenta tanto con una realidad a él mismo, desde lo que puede llegar a ser, como a los demás que se acercan para tratar de controlarlo, ¿no? Lo cual hay que hacerlo a través de ciertas estrategias, de un cierto cuidado, no de una confrontación directa, de un orden de persuasión que tiene que ver con un conocimiento, ¿no es así? Y con un entrenamiento, si vos querés, en la emergencia psiquiátrica. Correcto. Ahora, José, ¿la ley de salud mental juega definitivamente en contra en estos casos?
¿Hay que la ley de modificarla? salud mental, la ley de salud mental necesitamos seguramente que se la amplíe, que se la profundice, que se trate de encontrar alternativas que hagan a las situaciones particulares, porque es verdad lo que vos leías. También es cierto que cuando ciertos trastornos psiquiátricos ponen en riesgo la vida del paciente y de otros, la forma como muchas veces se apela para la internación es la judicialización de lo que ocurre, es decir, vía juez que entienda que la conducta de la persona está en condiciones de ser altamente o gravemente peligrosa para el entorno y para la gente que está al lado, permite la internación más allá de la voluntad consciente del paciente. Es todo un trámite, tiene que ver con... Bueno, sí, y después tenés que tener un juez que se ponga y se arremangue y firme con las consecuencias que eso le puede traer, con la familia que puede actuar en contra de él porque decidió internarlo pese a que no querían. Bueno, recordemos que él ya había estado hace unos años atrás, creo, si no mal recuerdo la fecha, año 2015, él ya había estado internado en rehabilitación, Paulino. Por voluntad propia, obviamente, decidió internarse, estaba mejorando su condición, pero evidentemente ha tenido una recaída por lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Lo que ha circulado en las últimas horas. Y es bueno lo que aportás, Lourdes, y es muy cierto, pero focalizándonos ya no en Chano, sino en lo general, digamos. Que sí, claro. Yo aludo a lo general, acá no me refiero en particular. No lo he visto ni lo conozco. Estamos de algún modo, si vos querés, utilizando esta situación puntual para hablar de algo mucho más amplio y delicado, ¿no? Exactamente, y que debe incluir a muchos chanos que son desconocidos, que porque estamos frente a un caso como el de Chano, hoy hablamos, pero no hablamos de los otros que son múltiples y dispersos en todo el país. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y a veces cuando es por judicialización se hace, por ejemplo, cuando hay situaciones de una emergencia psiquiátrica, son internaciones hasta que pasa la emergencia. Claro. Y después vuelven a salir y no están en condiciones de poder preservar su estabilidad con un tratamiento ambulatorio. Por lo tanto, es delicado todo esto y debiéramos, yo te diría, como ponernos a trabajar para encontrar fórmulas agregadas a esta ley o si vos querés, como enriqueciendo el contenido de esta ley, puedan ser más abarcativas. Sí, tenemos que hacerlo, es urgente, perentorio, porque el juez siente que no está capacitado para trabajar del modo y la forma que se requiere. Claro. Porque todo es opinable. Exacto. Y porque recién alguien nos decía, ¿no? Uno cuando va a un quirófano no le pregunta al cirujano, ¿cómo me va a operar? Claro. El cirujano hace lo que tiene que hacer, digamos. Y acá, sin embargo, va el especialista, entiende que hay riesgo, pero no puede tomar la decisión si el paciente no quiere. De hecho, ya no pudo haber matado a su madre. Claro, que tiene que ver también con cómo se incluye acá la noción de derechos humanos, la libertad, la capacidad de elegir la propia conducta. Es muy importante, ¿sabes qué, Paulino? Que se entienda que cuando se habla de ciertas internaciones no se está hablando de castigo. No pensemos en en la versión del manicomio psiquiátrico del siglo XIX donde quedan castigados. Totalmente. La idea de la internación en un ámbito que tenga toda lo pertinente, ¿no? Como corresponde, tanto a nivel médico como de interdisciplinario, la idea es proteger al paciente, pero básicamente a través de curarlo. Es decir, la internación no es solamente salir de la emergencia, la internación es disponer de un determinado espacio para, a través de múltiples acercamientos, lograr la recuperación de un paciente. Ahora, doctor, ¿cómo son esos tratamientos que se realizan en estos casos? ¿Es como cambiar droga por droga o cómo es el tratamiento para que la persona pueda realmente salir? No, bueno, se trabaja de acuerdo a la afección que hay, se trabaja, insisto, tanto con una psicoterapia a través de lo que pueden ser las entrevistas dinámicas, para muchísimos es necesario la medicación, es decir, un tratamiento psicofarmacológico controlado en el lugar de la internación. Hay laborterapia, hay trabajos grupales, hay trabajos familiares. Es decir, hoy en día se dispone de todo un arsenal de recursos que tiene como destino la salud de quien está sufriendo. ¿No es así? Esa persona Bien. Que lo vemos descompensado en esa conducta descontrolada que pone en riesgo su propia existencia y la de los demás y que pierde
lo que es la dimensión de lo que llamamos en psiquiatría el criterio de realidad, es una persona sufriente y enferma, es decir, que nos está reclamando a través de su conducta un acercamiento terapéutico, y eso es lo que cuando uno habla de internación pretende brindar. José, te mando un enorme abrazo. Gracias por la deferencia para con nosotros. Un placer reencontrarte, ¿eh? Un abrazo, Paulino, para vos y para el equipo. Cuídate mucho. Ahí está. Buenas tardes. Pausa muy rápido.